¿Y si el universo no fuera lo que crees que es? ¿No es un vacío lleno de estrellas? ¿No es un patio de recreo infinito de materia y energía, sino algo más frío, más silencioso y mucho más calculador? Imagina que todo lo que te rodea, la pantalla que estás mirando, las neuronas que funcionan en tu cerebro, e incluso las leyes de la física son solo el resultado de un proceso determinado. No es un accidente cósmico, sino un cálculo. No es una simulación, es algo más profundo, algo más real, un proceso que no pretende ser el universo, sino que es el universo. Un ordenador cuántico que funciona desde hace 13.800 millones de años. Un ordenador en el que cada colisión de partículas es un cálculo. Cada momento en el tiempo es un paso en el algoritmo. Algunos físicos no solo consideran este concepto, sino que creen en él, que el universo procesa información como un ordenador cuántico, actualizándose constantemente, evolucionando, procesando cantidades inimaginables de datos cada segundo y convirtiéndolos en la realidad tal y como la conocemos. Y si eso es cierto, entonces no estás hecho solo de átomos. Estás construido a partir de instrucciones. Eres parte del resultado. Nos han enseñado a ver el universo como una máquina física, una colección de objetos, átomos, moléculas, planetas que se mueven por el espacio, empujados y atraídos por fuerzas sujetas a leyes. Si dejas caer una pelota, caerá. Si enciendes una cerilla, se encenderá. Todo, desde los electrones más pequeños hasta las galaxias más grandes, se comporta de forma predecible y medible. Pero debajo de todo eso, debajo de la materia y la energía, los físicos y los informáticos creen cada vez más que puede haber algo más fundamental. Información. A primera vista, esto no suena muy físico, pero en física, la información no es solo una etiqueta o un número almacenado en un disco duro. Es real. Se puede medir. No se puede destruir. Cuando algo sucede en el universo, una partícula cambia de dirección, un estado cuántico colapsa, una estrella explota, la información cambia, y este cambio tiene consecuencias. Por eso algunos físicos creen ahora que la información es tan real como la materia o la energía, quizás incluso más. John Wheeler, que trabajó estrechamente con Einstein y ayudó a sentar las bases de la mecánica cuántica y la relatividad general, lo resumió una vez en 3 sencillas palabras: It from bit. Todo proviene de bits. Lo que quería decir es que cada partícula, cada fuerza, cada campo, todo lo que llamamos realidad, puede derivarse en última instancia de simples preguntas de sí o no. Bits. Los mismos bits que utiliza un ordenador, solo que entretejidos en el tejido del espacio y el tiempo. No se trata de una metáfora, es una propuesta seria. Piensa en cómo funcionan los sistemas digitales. Tienes un conjunto de reglas, un código que procesa la entrada y genera la salida. En los ordenadores esto se hace utilizando puertas lógicas, pero en el universo se hace utilizando la física. Las ecuaciones que describen la gravedad, el electromagnetismo y la mecánica cuántica no describen objetos. Describen cómo las propiedades de las cosas se relacionan entre sí a lo largo del tiempo. Cuando un fotón llega a tu ojo, lleva información. Su energía, dirección, polaridad. Todo esto es traducido por tu cuerpo en señales eléctricas y luego en pensamientos. ¿Y cómo obtuvo el fotón la información del átomo que lo emitió y así sucesivamente, retrocediendo en el tiempo? Cada interacción es una transmisión de datos. Cada fuerza es una forma de transmitir información. Incluso lo que llamamos masa o carga puede ser simplemente una etiqueta para describir cómo un objeto almacena y procesa la información. Ahora imagina ampliar la imagen a la escala más pequeña posible. No átomos ni electrones, sino la escala de Planck, donde el espacio y el tiempo comienzan a desmoronarse. A este nivel, algunos físicos, como Carla Raleigh, creen que el espacio no es liso y continuo, sino granular y discreto. En lugar de ser un escenario vacío en el que se mueven las cosas,
El espacio en sí mismo puede estar compuesto por pequeñas unidades indivisibles, como los píxeles de una pantalla, y en lugar de fluir suavemente, el tiempo puede pasar en pequeños saltos, como los fotogramas de una película. Si observamos atentamente el mundo que nos rodea, resulta obvio que la realidad es mucho más discreta que continua. Todo parece seguir una estructura algorítmica. De hecho, aunque parezca contradictorio, el universo parece prestarse más naturalmente a la representación digital que a la analógica. Tomemos como ejemplo el ADN. Es esencialmente una secuencia, un código biológico, un conjunto de instrucciones para construir la vida en todas sus formas: plantas, insectos, peces, animales y seres humanos. A un nivel más profundo, las partículas elementales no solo son discretas, sino que también expresan sus propiedades fundamentales, como la energía, en forma cuántica. Cuando lo desglosamos todo, la estructura básica de todo parece estar gobernada por un sistema binario, un código cósmico de ceros y unos. Si esto es cierto, entonces el universo no solo parece un sistema digital, sino que lo es. Desde este punto de vista, las leyes de la física no son solo cosas que hemos descubierto. Son el código fuente del universo. Y todo lo que vemos, galaxias, planetas, vida, es simplemente lo que ocurre cuando estas reglas operan durante el tiempo suficiente. Esto tiene otra extraña implicación. Si la realidad es digital, entonces está terminada. Solo puede contener una cantidad limitada de información. Solo se puede almacenar una cierta cantidad de datos en un volumen de espacio determinado, antes de que colapse en un agujero negro. Esto no es una suposición, es un principio bien conocido de la física teórica llamado límite de Bekenstein, propuesto por Jacob Bekenstein. Este principio sugiere que la cantidad máxima de información que se puede almacenar en una región determinada del espacio no depende de su volumen, sino de su superficie, que es precisamente lo que observamos en el caso de los agujeros negros. De hecho, los agujeros negros son una de las mejores pruebas de que la realidad es formativa. Según el famoso principio holográfico, la información dentro de un agujero negro no se pierde, está codificada en su superficie. Al igual que una imagen en 3D puede almacenarse en un holograma en 2D, también puede hacerlo todo el universo. Lo que percibimos como espacio tridimensional puede ser en realidad una proyección de datos codificados en un límite lejano que no podemos ver. Pero incluso si el universo no es literalmente holográfico, es difícil resistirse a la creencia de que está compuesto fundamentalmente por información. Esto explica demasiado. ¿Por qué las leyes de la física son tan transparentes? ¿Por qué los estados cuánticos colapsan de cierta manera? ¿Por qué la velocidad de la luz es la velocidad máxima a la que puede viajar la información? Todo encaja. Parece que el universo puede no ser un lugar donde vive la información. Puede ser información que vive. La teoría de la simulación está relacionada, pero es diferente. Sugiere que la realidad es una construcción artificial que se ejecuta en un ordenador construido por otra persona. Pero lo que estamos hablando aquí es más sutil. No hay otro sistema externo. El universo no existe en un ordenador. Él mismo es un ordenador. Hay algo que realiza cálculos. No necesita que nadie lo observe. No necesita una granja de servidores ni un panel de control. Simplemente es lo que es. Un sistema que procesa información según sus propias reglas. En otras palabras, cuando hablamos del universo como un ordenador cuántico, no estamos diciendo que esté fingiendo ser real. Decimos que esto es lo que es real. Esta perspectiva no cambia el mundo que ves a tu alrededor. Seguirás despertándote, preparando café, yendo al trabajo, pero debajo de todo eso, las moléculas de tu cerebro interactúan de maneras que importan. Y estas interacciones no son solo químicas, son reformativas. Esto significa que tus pensamientos, tus elecciones, tus experiencias, todo ello está compuesto de bits. El mismo tipo de bits que describen la órbita de un planeta o la desintegración de un neutrón. Tú eres el resultado de un proceso.
pero no en el sentido en que la gente suele entenderlo. No eres un títere, no eres falso. Simplemente eres real de formas que apenas estamos empezando a comprender. Si nos preguntamos si el universo es un ordenador cuántico, probablemente deberíamos entender qué es realmente un ordenador cuántico. No se trata de los titulares que has visto, no se trata de un ordenador más rápido, ni de una máquina futurista que resuelve problemas difíciles. Es parte de la historia, pero no es lo importante. Lo realmente importante es cómo procesan la información los ordenadores cuánticos, y cómo este proceso es completamente diferente a todo lo que hemos construido hasta ahora. Empecemos por lo más sencillo. Un ordenador normal, como el que probablemente estés utilizando ahora mismo, funciona con bits. Un bit puede tener un valor de 0 o 1. Eso es todo. Todo lo que hace tu teléfono o tu ordenador portátil se reduce a millones o miles de millones de estos bits, que pasan de un estado a otro, encendido o apagado, sí o no. Este sistema funciona porque es sencillo, estable y predecible. Sin embargo, tiene sus limitaciones. Algunos problemas son simplemente demasiado complejos para que los ordenadores clásicos los resuelvan en un tiempo razonable. Aquí es donde entra en juego la computación cuántica. Un ordenador cuántico utiliza qubits, no bits. Los qubits no se comportan como pequeños interruptores, sino como sistemas cuánticos, lo que significa que pueden hacer cosas muy extrañas. En primer lugar, los qubits pueden estar en un estado llamado superposición. Esto significa que no son solo 0 o 1. Pueden ser una combinación de ambos al mismo tiempo. Piense en una moneda flotando en el aire. No es ni cara ni cruz. Es ambas cosas hasta que la atrapa. En mecánica cuántica, esto no es solo una metáfora, es una realidad. Un qubit puede representar múltiples estados simultáneamente. Y cuando tenemos múltiples qubits trabajando juntos, el número de estados posibles crece exponencialmente. 10 bits clásicos pueden representar uno de los 1024 valores posibles, pero 10 qubits pueden representar los 124 valores simultáneamente. Esto confiere a los ordenadores cuánticos un increíble nivel de paralelismo. No se limitan a probar una solución tras otra, sino que exploran múltiples soluciones simultáneamente. También hay confusión. Cuando dos qubits se entrelazan, el estado de uno afecta inmediatamente al estado del otro, sin importar la distancia que los separe. No se trata de un concepto de ciencia ficción. Se ha probado muchas veces en experimentos. Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia, y todavía preocupa a la gente, pero es real y es un elemento clave del funcionamiento de los ordenadores cuánticos. El entrelazamiento permite a los qubits cooperar de formas que no son posibles con los bits clásicos. No solo almacenan información, sino que también la comparten en el espacio. Esto permite realizar cálculos mucho más eficientes que los que pueden lograr los sistemas clásicos. Sin embargo, también es delicado. Los sistemas cuánticos son extremadamente sensibles a su entorno. Cualquier perturbación, ruido, calor u observación puede destruir la superposición o romper el entrelazamiento. Por eso es tan difícil construir un ordenador cuántico útil. Es necesario aislar los qubits, controlarlos perfectamente y mantenerlos estables el tiempo suficiente para ejecutar el algoritmo. Estamos avanzando en 1900 en este ámbito, pero aún nos encontramos en una fase inicial. Este es el panorama básico de la situación. Los ordenadores cuánticos utilizan la superposición y el entrelazamiento para realizar cálculos que serían imposibles o poco prácticos para las máquinas clásicas. Pero, ¿qué tiene esto que ver con el universo? Bueno, volvamos a los fundamentos de la mecánica cuántica. A nivel microscópico, todo se comporta como un sistema cuántico. Las partículas no tienen posiciones ni velocidades definidas hasta que las medimos. En cambio, existen en una especie de difuminación cuántica en la distribución de probabilidad, y cuando interactúan, no chocan entre sí como bolas de billar. Interfieren, se entrelazan, colapsan, calculan. Y esta es la idea clave.
Un ordenador cuántico no simula la mecánica cuántica. Él es la mecánica cuántica. No falsifica las reglas, actúa de acuerdo con ellas. La razón por la que los ordenadores cuánticos son tan potentes es porque el universo mismo es cuántico. Cuando construyes un ordenador cuántico, no estás construyendo un modelo de la realidad. Se está construyendo una máquina que funciona según los mismos principios que rigen la realidad. Por eso la idea de un universo cuántico está ganando popularidad. No porque sea conveniente o esté de moda, sino porque podría explicar por qué las leyes de la física son como son. Por qué la realidad tiene estructura. ¿Por qué los acontecimientos siguen ciertos patrones? ¿Por qué aumenta la entropía? ¿Por qué el tiempo avanza? Todas estas características, el flujo de información, los cambios de estado, los resultados probabilísticos, son características de la computación. Así que la pregunta no es si el universo puede ser un ordenador cuántico. La verdadera pregunta es, ¿qué otra cosa podría ser? Una cosa es decir que el universo podría ser un ordenador cuántico. Otra cosa es examinar la ciencia y encontrar indicios de que realmente podría ser cierto. Esta sección no trata de especulaciones o metáforas. Se refiere a los modelos, las teorías y el trabajo real de los físicos que dan un significado serio a esta idea. Comencemos con algo extraño que ha desconcertado a los físicos durante décadas: la paradoja de la información de los agujeros negros. Este problema surgió por primera vez cuando Stephen Hawking demostró que los agujeros negros no son completamente negros. Se evaporan lentamente, liberando lo que ahora se conoce como radiación de Hawking. Pero aquí surge el problema. Esta radiación parece ser aleatoria. Si un agujero negro se evapora por completo y solo queda esta radiación, ¿qué pasa con la información que cae en él? La mecánica cuántica dice que la información no puede simplemente desaparecer. Este es uno de los principios básicos. Por lo tanto, si los agujeros negros destruyen la información, violan las leyes de la mecánica cuántica. Pero si no lo hacen, ¿a dónde va la información? Aquí es donde entra en juego la perspectiva de la computación cuántica. Algunos investigadores sostienen que un agujero negro podría actuar como un procesador de información cuántica, no solo como una metáfora, un sistema cuántico real que codifica y encripta la información, pero no la borra. Cuando un agujero negro se evapora, no destruye los datos, solo los libera en una forma altamente encriptada. De hecho, algunos físicos creen ahora que los agujeros negros son los codificadores de información cuántica más rápidos del universo. La física de los agujeros negros, uno de los lugares más extremos de la naturaleza, puede tener sentido si los tratamos como ordenadores cuánticos. Y no se trata solo de los agujeros negros. Cada vez más investigadores señalan el entrelazamiento cuántico como el pegamento que mantiene todo unido. Algunas teorías sugieren ahora que el propio espacio-tiempo surge de patrones de entrelazamiento. Uno de los principales investigadores sobre cómo el espacio-tiempo surge del entrelazamiento cuántico es Mark van Ramdon. Su influyente trabajo, especialmente el artículo de 2010, PACON, Building a Space-Time with Quantum Entanglement, sostiene que la conectividad del espacio-tiempo está estrechamente relacionada con el entrelazamiento de los grados de libertad cuánticos, y que el desenredamiento provoca la separación de las regiones. Esto fue crucial para el desarrollo de la idea de que el entrelazamiento es el pegamento que subyace a la estructura del espacio-tiempo. Esta idea asume que el espacio no es fundamental, sino que está formado por bits cuánticos que están entrelazados de cierta manera. Si el entrelazamiento cambia, la geometría cambia. Se puede comparar con coser tela. Cuanto más apretados están cosidos los elementos, más cerca están unos de otros en el espacio. Al desgarrar estas costuras, el espacio entre ellas se expande. Esta visión lo cambia todo. En lugar de que el espacio contenga información, la información construye el espacio. Este modelo no es solo poético, se ha probado en cálculos reales. Las redes tensoriales, como Mera, el entrelazamiento multiescala y la renormalización,
Son herramientas matemáticas utilizadas por los físicos para describir las estructuras de entrelazamiento. Al construir un sistema utilizando MER, no solo obtenemos información. La geometría resultante se asemeja a un espacio curvo. Esto es un indicio de que el cálculo cuántico no tiene lugar dentro del espacio-tiempo. El espacio-tiempo puede surgir como resultado de estos cálculos. Otra área que desarrolla estos conceptos es la corrección de errores cuánticos. En la computación cuántica, la corrección de errores es clave para realizar cálculos fiables. Los qubits son frágiles, como mencionamos anteriormente, y sin la protección adecuada pueden perder fácilmente su estado cuántico. Sin embargo, los códigos inteligentes de corrección de errores pueden preservar la información distribuyéndola entre múltiples qubits. Los físicos están empezando a ver conexiones profundas entre la corrección de errores cuánticos y la estructura del espacio-tiempo. Algunos modelos CFT pueden describirse como códigos de corrección de errores cuánticos. Esto sugiere que el propio universo puede utilizar códigos similares para preservar su información. Cada región del espacio contiene información cuántica. Esta información no se almacena en un solo lugar, sino que se distribuye a través del entrelazamiento. Incluso si algunas partes se dañan, por ejemplo, cerca de un agujero negro o debido a fluctuaciones cuánticas, toda la información está protegida por un código que se asemeja a un cortafuegos cósmico. Este código es esencialmente un código de corrección cuántica. En otras palabras, la geometría del espacio-tiempo podría ser literalmente un sistema de corrección de errores cuánticos, una forma de que el universo realice cálculos sin problemas. Tampoco olvidemos lo extraño que es el propio funcionamiento de la mecánica cuántica. Cada vez que hacemos un experimento con partículas entrelazadas, cada vez que vemos patrones de interferencia en una prueba de doble rendija, estamos observando cómo se conserva la información de una manera que solo tiene sentido cuando se procesan procesos más profundos. Los principios de la física cuántica, la superposición, la medición y el entrelazamiento no son solo rarezas. Son exactamente los mismos principios que impulsan los ordenadores cuánticos. Los científicos ya están construyendo versiones reducidas de ellos en los laboratorios. Cuanto mejor comprendemos cómo funcionan, más se parece el universo a una versión ampliada de la misma lógica. Así que tenemos agujeros negros que actúan como codificadores. Tenemos un principio holográfico que comprime la información a través de las fronteras. Tenemos el espacio-tiempo que surge del entrelazamiento. También tenemos la corrección de errores cuánticos que aparece en nuestros modelos de la realidad. No se trata de coincidencias, de dos piezas del rompecabezas. Estos elementos aún no nos dan una visión completa, pero apuntan en una dirección clara. El universo procesa la información no por casualidad, sino como su función principal. Y si procesa la información cuántica, utilizando los principios de la lógica cuántica, entonces es lógico preguntarse si se puede considerar, no solo metafóricamente, sino literalmente, como un ordenador cuántico. Por supuesto, esta visión aún se enfrenta a retos. Todavía no tenemos una teoría completa que combine la mecánica cuántica y la gravedad. No entendemos completamente cómo se relacionan entre sí el espacio, el tiempo y la computación a gran escala. Pero las pistas se multiplican. Cuanto más miramos, más parece que las cosas que creíamos constantes, como las partículas, el espacio y el tiempo, son solo el resultado de algo más fundamental. Las zonas de información, la lógica y los cálculos no son un trasfondo, sino la esencia misma. Si el universo es un ordenador cuántico, entonces la forma en que hemos concebido las leyes de la física puede ser incompleta. No son erróneas, sino inversas. En lugar de que el universo esté sujeto a leyes fijas, como una máquina sujeta a instrucciones, las propias leyes podrían ser el resultado de cálculos, no de reglas externas, sino de una lógica interna. Esto significa que no debemos pensar en la gravedad, el electromagnetismo o las fuerzas nucleares fuertes y débiles como partes separadas de un mecanismo. En cambio, pueden ser diferentes capas de procesamiento bajo sistemas de un algoritmo más grande. Quizás solo parecen separadas porque nos estamos acercando demasiado,
como si miráramos una pantalla y viéramos píxeles en lugar de la imagen completa que crean. He aquí una forma de verlo. Lo que llamamos leyes de la naturaleza son simplemente reglas que se mantienen consistentes en las partes más estables y duraderas de un cálculo. Son emergentes, no impuestas. Y si esto es cierto, entonces algunos derechos pueden no ser absolutos en absoluto. Pueden cambiar en las condiciones adecuadas, por ejemplo, en el universo primitivo, cerca de los agujeros negros o en el borde del espacio observable. Incluso pueden diferir en otras regiones de un sistema cuántico interconectado mucho más grande. Llamémoslo multiverso, si se quiere. Sin embargo, no se trata de tierras paralelas, sino de diferentes partes de una estructura formativa más amplia en la que se aplican diferentes versiones del reglamento. Esto también cambia nuestra comprensión de la energía. Tradicionalmente, la energía es una propiedad de los sistemas físicos, la capacidad de realizar trabajo, mover materia y provocar cambios. Sin embargo, en la teoría de la información, la energía no es solo combustible. Está estrechamente relacionada con la forma en que se almacena, transmite o elimina la información. Eliminar un bit de información requiere energía. Procesar información consume energía. Si el universo hace esto constantemente, entonces quizás el Big Bang no fue el nacimiento de la materia y el espacio. Quizás este fue el momento desencadenante, la explosión de energía utilizable, que permitió la computación cuántica a gran escala. Esto le da un significado diferente a la termodinámica. El segundo principio, que la entropía siempre aumenta, puede ser simplemente una afirmación de que el universo explora cada vez más configuraciones de información a lo largo del tiempo. No porque las cosas se estén volviendo más caóticas, sino porque el sistema está expandiendo su espacio de estados, procesando más, almacenando más, evolucionando a través de más posibilidades. En otras palabras, el universo se mueve hacia estados con un contenido de información cada vez mayor. Lo que nos parece desorden es simplemente información que aún no comprendemos. Y esto plantea la pregunta: ¿cuál es el propósito de estos cálculos? No en un sentido místico, no por qué estamos aquí, sino en un sentido científico. El sistema está optimizando algo o calculando hacia algún objetivo. En las computadoras típicas, escribimos programas para resolver problemas, pero en la naturaleza, el problema puede ser abierto. Quizás el universo no resuelve nada. Quizás simplemente funciona explorando toda la gama de resultados posibles dentro de sus reglas. O quizás se inclina hacia la complejidad, no por diseño, sino por tendencia estadística. Desde el origen de los átomos hasta el surgimiento de la conciencia, la complejidad surge porque la forma en que el universo procesa la información promueve la interacción, la retroalimentación y la autoorganización. Incluso dentro de los límites de la entropía, la estructura no solo sobrevive, sino que prospera. La cuestión no es que el universo tienda hacia la complejidad, sino que la complejidad es lo que se desarrolla de forma fiable, a medida que la información fluye a través de un sistema gobernado por reglas consistentes a lo largo del tiempo. Piénsalo. A lo largo de miles de millones de años, el universo ha pasado de un estado caliente y simple a un estado de completa complejidad. Se crearon los átomos, luego las estrellas, las moléculas, la vida y, finalmente, la conciencia. No de forma aleatoria, sino a través de la lenta acumulación de estructura y orden. Esto no viola las leyes de la entropía, opera dentro de su marco. Sin embargo, muestra que la complejidad puede surgir de forma natural en un sistema rico en información. ¿Es posible que los cálculos del universo tiendan a maximizar la complejidad? No como un objetivo, sino como un resultado estadístico del procesamiento de la información. Si es así, entonces la vida, el pensamiento, la inteligencia, nada de esto es una coincidencia. Esto es lo que surge en este tipo de sistema. No porque tenga que ser así, sino porque esos resultados son inevitables cuando fluye suficiente información a través de suficientes etapas. Son patrones que aparecen repetidamente en un sistema que promueve la interacción,
la retroalimentación y el crecimiento. Esto también cambia nuestro lugar en el sistema. No somos observadores separados que contemplan el funcionamiento de una máquina cósmica. Estamos hechos de los mismos procesos formativos. Nuestros pensamientos son tanto un producto de las interacciones cuánticas como la gravedad o el magnetismo. Pero en cierto sentido somos extraordinarios. Formamos parte de un sistema que puede reflexionar sobre sí mismo. Nuestra conciencia, independientemente de cómo la definamos, es una de las pocas estructuras conocidas que puede modelar los principios que la crearon. Puede que sea lo más raro del universo. No la vida, ni la inteligencia, sino la autorreferencia, la capacidad de un proceso de volver a su punto de partida y comprender el sistema al que pertenece. En un universo clásico esto puede parecer imposible, pero en un universo computacional cuántico no es nada sorprendente. Los sistemas recursivos aparecen constantemente en la informática. Programas que escriben programas, sistemas que se modelan a sí mismos. Quizás lo que llamamos ciencia es simplemente la forma que tiene el universo de iterarse a sí mismo, probando, refinando, revelando su propia lógica a través de mentes incrustadas en el mismo proceso que están examinando. Entonces, ¿qué significaría que el universo fuera un ordenador cuántico? Significaría que no estamos observando la máquina desde fuera. Somos la máquina que se examina a sí misma línea por línea, bit por bit. Una vez que empezamos a pensar en el universo como un ordenador cuántico, surge inevitablemente la pregunta: si todo esto es computación, ¿podríamos simularlo nosotros mismos? ¿Podríamos construir una máquina dentro del universo que reflejara completamente el universo? A primera vista parece sencillo. Al fin y al cabo, ya estamos construyendo modelos. Los físicos simulan galaxias, agujeros negros, átomos. Utilizamos ecuaciones para comprender las interacciones de las partículas o la evolución estelar. Con el avance de los ordenadores cuánticos, también estamos empezando a simular sistemas cuánticos. Pequeños, pero precisos. Entonces, si el universo funciona con un motor cuántico, ¿por qué no construir uno propio? Uno que refleje el todo, pero hay un problema. Simular un sistema desde dentro del sistema que se intenta simular no es fácil. Existen límites estrictos no solo en la tecnología, sino también en la física. Para empezar, vale la pena mencionar un principio básico de la informática. Ninguna máquina puede simularse a sí misma con total detalle y precisión. No se trata de una cuestión filosófica, sino matemática. Si intentas construir un modelo perfecto de algo tan grande y complejo como el sistema que estás ejecutando, ese modelo requerirá tanta o más memoria y potencia de procesamiento que el original. Y como el modelo existe dentro del sistema, no puede superar la capacidad total del sistema. A esto se le denomina a veces restricción reflexiva. La incapacidad de un sistema para representarse o comprenderse a sí mismo por completo sin pérdidas. Un espejo no puede reflejarse a sí mismo. Un libro no puede contener una copia perfecta de sí mismo en sus páginas. En física, esta idea no solo aparece en la lógica, se da en la termodinámica, en los límites de la densidad de la información y en la propia teoría cuántica. Por ejemplo, pensemos de nuevo en el límite de Bekenstein. El concepto de que cualquier región del espacio solo puede contener una cantidad finita de información proporcional a su área. Si intentaras simular todo el universo, cada partícula, cada campo, cada fluctuación, tendrías que almacenar esa información en algún lugar. Pero, ¿dónde? Dentro del universo. Es como intentar encajar un contenedor dentro de ti mismo. Siempre habrá escasez de espacio. Esto impone un límite fundamental a la cantidad de universo que se puede simular desde dentro. Se pueden modelar partes del mismo. Se pueden construir simulaciones aproximadas, pero una réplica completa uno a uno no solo es difícil, sino físicamente imposible, a menos que no te importe omitir partes, simplificar las cosas o utilizar trucos estadísticos. ¿Qué hay de los ordenadores cuánticos? Son diferentes. No simulan los sistemas cuánticos de la misma manera que los ordenadores clásicos. Son ellos mismos sistemas cuánticos.
Esto les da una especie de compatibilidad natural. Se pueden representar ciertas interacciones de manera más eficiente, procesar el entrelazamiento de forma más natural y realizar cálculos que llevarían miles de años en los sistemas clásicos, pero siguen obedeciendo a las mismas leyes. Un ordenador cuántico de 100 qubits puede simular ciertos sistemas cuánticos que contienen 100 partículas. Sin embargo, simular todos los qubits del universo requeriría un ordenador cuántico tan grande y complejo como el propio universo. Así que nos encontramos de nuevo con la misma frontera. Un sistema no puede contener perfectamente un modelo de sí mismo. Siempre hay una línea que no se puede cruzar. Sin embargo, esto no significa que este esfuerzo sea inútil. No se necesita una simulación perfecta para aprender algo útil. La ciencia lo hace constantemente. Modela fragmentos de la realidad. Cuando estudiamos el movimiento de los planetas, ignoramos la fricción. Cuando estudiamos la termodinámica, simplificamos las moléculas en partículas. En la física cuántica utilizamos sistemas ideales. 2 partículas aquí, función de onda allá. No porque sean modelos perfectos, sino porque nos ayudan a comprender los principios. Así que, si el universo es un ordenador cuántico y nosotros formamos parte de él, tal vez nuestra tarea no sea simularlo todo. Quizás se trate de identificar patrones, aislar pequeñas estructuras repetitivas, invertir la lógica en pedazos. No necesitamos construir un segundo universo para comprender el primero. Solo tenemos que rastrear las vías de información paso a paso y descubrir qué patrones son estables, cuáles conducen al colapso y cuáles causan la complejidad que vemos a nuestro alrededor. Puede parecer modesto, pero es poderoso. Consideremos esto. Ya sabemos que algunas partes del universo son computacionalmente indivisibles. Esto significa que no hay atajos ni trucos para avanzar. Hay que dejar que el proceso siga su curso. Por eso es difícil predecir el tiempo. Por lo tanto, el futuro de los sistemas caóticos sigue estando fuera de nuestro alcance. Si el universo realmente funciona como un cálculo, entonces comprender su futuro no significa resolver la ecuación. Significa comprender los cálculos en sí mismos, cómo la entrada se convierte en salida y cómo se produce este proceso. ¿Seremos capaces alguna vez de simularlo por completo? Sin embargo, esto probablemente no significa que estemos en un callejón sin salida. De hecho, es probable que las simulaciones parciales, los modelos cuánticos pequeños y dirigidos, sean nuestras herramientas más poderosas. Ya lo son. Los científicos utilizan procesos cuánticos para simular reacciones químicas, sistemas de materia condensada e incluso agujeros negros simplificados. No son juguetes, son ventanas a principios fundamentales. Hay otro aspecto que vale la pena considerar. Si no podemos simular completamente el universo, ¿puede el universo simularnos a nosotros? En un extraño giro, ya lo hace. Cada interacción de partículas, cada proceso biológico, cada señal neural, todo ello ocurre según los principios de la información cuántica. En cierto sentido, ya estamos siendo simulados. No de forma artificial, sino como parte del propio cálculo. Estamos sometidos a los procesos de un sistema más grande, que opera, se actualiza, reacciona y reflexiona. Así que quizás el objetivo no sea replicar el universo. Quizás se trate de reconocer que ya estamos integrados en él, no solo como observadores, sino como cálculos activos, como estructuras que pueden explorar reglas, adaptarse a ellas e incluso transformarlas a través del aprendizaje, del pensamiento, de preguntas como esta. Si el universo es un ordenador cuántico, entonces debe estar sujeto a las mismas limitaciones que cualquier otro sistema de procesamiento de información. Y eso significa que no puede calcular para siempre. No de la misma manera, no con el mismo nivel de complejidad. En algún momento, todos los ordenadores se encuentran con limitaciones. La energía se agota, la memoria se llena, el sistema alcanza su límite y el proceso se detiene, se ralentiza o colapsa. Así que si el universo calcula su propia evolución,
¿Qué ocurre cuando empieza a quedarse sin los recursos que necesita? ¿Tiempo, energía, orden? No se trata de una pregunta filosófica. Esto ya está escrito en las leyes de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica establece que la entropía tiende a aumentar con el tiempo. En lenguaje informático, esto significa que la energía utilizable se convierte gradualmente en ruido. Los sistemas pasan de la estructura a la aleatoriedad. El orden se descompone, y cuando todo alcanza la entropía máxima, no puede ocurrir nada significativo. Ya no hay gradientes, contraste, flujo. Desde un punto de vista computacional, es terriblemente simple. Sin energía utilizable, los cálculos se detienen. Actualmente, las estrellas brillan porque tienen combustible. Los planetas orbitan gracias a la energía cinética almacenada. Los sistemas vivos funcionan porque convierten la energía química en estructura y pensamiento. Sin embargo, todos estos procesos forman parte de una calle de sentido único. Poco a poco, la energía se disipa, queda atrapada en formas que no se pueden utilizar y desaparece en el fondo. Los físicos llaman al probable estado final del universo muerte térmica. Es un momento en el que todo está tan disperso, tan uniforme, que no se puede realizar ningún trabajo. No habrá estrellas, ni estructuras, ni cálculos, solo partículas flotando en un frío silencio. Desde un punto de vista clásico, esta ya es una perspectiva sombría. Sin embargo, desde un punto de vista computacional, es aún peor. Esto significa que el sistema seguirá existiendo, pero no hará nada. Una máquina congelada, técnicamente aún encendida, pero sin nada que calcular. Esto plantea preguntas que normalmente evitamos. Si el universo es un ordenador cuántico, ya se está degradando. ¿Estamos viviendo una fase particularmente activa, un aumento temporal de la complejidad antes de un largo declive hacia la inactividad? Los cosmólogos han intentado estimar cuánto tiempo le queda al universo antes de que se produzca este silencio computacional. Algunos sugieren que quedan billones de años antes de que las estrellas se extingan por completo. Otros van más allá e imaginan escalas de tiempo tan vastas que incluso los agujeros negros se evaporarían, dejando solo radiación. Pero incluso antes de eso, la velocidad de cálculo, la generación de nuevas estructuras, eventos y resultados comenzará a ralentizarse. El sistema se ralentizará. Esto no significa que todo se apagará de repente. Significa que los cambios ya no serán interesantes. Si no hay más gradientes de energía, nada podrá evolucionar. Sin contraste no hay cálculo, solo repetición o estancamiento. Un bucle sin retroalimentación. Esto nos lleva al siguiente punto. ¿Qué pasará con la información? La mecánica cuántica nos dice que la información no se puede destruir, solo se puede transformar. Entonces, si todos los cálculos se ralentizan al mínimo y la energía se disipa, ¿a dónde irá toda la información almacenada? ¿Quedará encerrada en moléculas congeladas, codificada en la sutil estructura del espacio vacío? Algunos físicos creen que, en principio, podría conservarse aunque fuera inaccesible. La información no desaparecerá, simplemente se volverá inaccesible. Como los datos de un disco sin alimentación. Siguen estando ahí, siguen formando parte del sistema, pero están inactivos, son ilegibles, están atrapados. Otros sugieren que la información puede formar bucles. No en el sentido de la ciencia ficción, sino en el sentido termodinámico de que, dado un tiempo infinito, incluso las fluctuaciones aleatorias más pequeñas pueden acabar reproduciendo la complejidad. Aquí es donde entra en juego el concepto de cerebros de Boltzmann. Los observadores hipotéticos que surgen espontáneamente del caos experimentan brevemente la conciencia y luego desaparecen de nuevo. Esto no es reconfortante. De hecho, apunta a un universo en el que el significado aparece de forma infrecuente, impredecible y breve antes de ser reabsorbido por el ruido. Otra implicación es estructural. En los sistemas digitales, cuando la memoria está llena o falla un proceso,
A veces se produce un bloqueo, un colapso, una congelación o un reinicio forzado. ¿Podría ocurrir algo así a escala cósmica? ¿Existe un escenario en el que el cálculo no solo desaparezca, sino que termine abruptamente? Esta pregunta es más difícil de responder. No sabemos si el universo tiene mecanismos incorporados para detenerlo. La expansión del espacio parece estar acelerándose, no ralentizándose. Si esto continúa, el universo no colapsará. Se expandirá hasta convertirse en un vacío frío. Sin embargo, si algo cambia en el cálculo, por ejemplo, una transición de fase en el vacío o una ruptura de las leyes físicas conocidas, el sistema puede cambiar radicalmente, reiniciarse, pasar a un nuevo modo computacional con nuevas reglas, nueva física, un nuevo ángulo. Esta posibilidad, a veces llamada desintegración del vacío, sigue siendo especulativa, pero nos recuerda que las reglas que observamos actualmente pueden no durar para siempre. Si las leyes de la física son una expresión del cálculo y los parámetros de ese cálculo cambian, entonces la realidad tal y como la conocemos puede colapsar, no por la violencia o la destrucción, sino porque el sistema ya no soporta la lógica que define nuestra versión de la realidad. Y si esto es cierto, lo que llamamos existencia puede no tener límites fijos. Puede ser una fase en un proceso interminable de reorganización de la información en diversas formas. La estructura da paso al ruido. El ruido crea estructura una y otra vez. La oscura implicación entonces no es solo que los cálculos puedan detenerse. La cuestión es que pueden continuar sin nosotros, sin pensamiento, sin memoria, sin complejidad. Solo información pura que se desarrolla sin sentido, como un bucle que nadie puede ver. Un proceso que continúa porque nada lo interfiere, no porque algo lo impulse. Y sin embargo, incluso eso importa, porque en este momento, en este breve fragmento de tiempo, el cálculo está activo. Los gradientes siguen existiendo, la estructura sigue formándose, la complejidad sigue surgiendo, el universo sigue haciendo algo. Y este es un elemento que a menudo pasamos por alto. Si el universo cuántico es realmente un cálculo, entonces el significado no es algo incorporado. Es algo que aparece durante fases poco frecuentes en las que la estructura existe tal y como lo hace ahora. Puede que no dure para siempre, pero por ahora es real y eso podría ser suficiente. Después de todas las teorías, analogías y modelos cuidadosos, nos queda una pregunta que no se plantea con suficiente frecuencia. ¿Eso es todo? No en un sentido pesimista, sino en un sentido serio. Si hemos llegado tan lejos, si hemos reducido la realidad a la lógica cuántica, al flujo de información, a reglas que crean reglas, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta qué punto pueden ser fundamentales nuestras preguntas antes de que se vuelvan imposibles de responder? Pensar en el universo como un ordenador cuántico aporta claridad. Nos ofrece una imagen coherente en la que todo, desde la partícula más pequeña hasta la estructura más grande, está compuesto por los mismos elementos básicos. Información procesada según las leyes cuánticas. Esto explica los extraños comportamientos que observamos en la naturaleza. Resultados probabilísticos, entrelazamiento, patrones de interferencia, restricciones de medición. No son fallos, son características del sistema. Son lo que cabría esperar de los cálculos realizados a escala cuántica. A diferencia de metáforas más antiguas, esta no nos trata como extraños. No somos observadores que miran el sistema desde lejos. Estamos en medio de él, bajo los procesos, en la misma lógica que intentamos descifrar. Esto hace que las cosas sean personales. No en un sentido místico, sino en un sentido estructural. Somos parte de un cálculo que intenta comprenderse a sí mismo. Quizás esta sea la perspectiva correcta. No es la verdad definitiva, pero es el marco más claro que hemos encontrado hasta ahora. Combina física, cálculo, complejidad y experiencia. Y lo hace sin inventar nuevas fuerzas, dimensiones o magia.
Simplemente se pregunta qué pasaría si todo fuera información y todo evolucionara según las reglas que obedece la información. Pero eso también establece límites, porque si el universo es un cálculo, entonces hay cosas que quizá nunca lleguemos a saber. No porque no seamos lo suficientemente inteligentes, sino porque algunas cosas son irresolubles desde dentro del sistema. Algunos problemas matemáticos no tienen solución. Algunas preguntas de la informática son irresolubles. Hay limitaciones y ya sabemos que existen. Quizá nunca sepamos qué inició el cálculo, o qué hay más allá de él, si es que hay algo. Tampoco sabremos si hay una base más profunda debajo de la información cuántica en sí misma. Quizás lleguemos al fondo de la pila y nos demos cuenta de que la última capa es lógica, no sustancia, no significado, sino estructura. Y quizás eso esté bien. Quizás pedir más sea un vestigio de un viejo hábito. La esperanza de que siempre haya otra explicación, otra capa, otra razón más profunda. Pero la perspectiva de un ordenador cuántico no ofrece consuelo, ofrece coherencia, no explica por qué estamos aquí, pero explica cómo se comporta el sistema mientras estamos aquí. Y quizás eso es lo que lo hace inquietante. No hay una gran narrativa, ni un objetivo incorporado, solo un conjunto de reglas, estados en evolución y la rara aparición de complejidad en el camino. Sin embargo, hay algo innegablemente extraño en este proceso. Una breve fase en un planeta, en un rincón del sistema, donde las partículas se dispusieron de tal manera que se volvieron computacionalmente conscientes. Empezamos a explorarlas, a cuestionarlas, a simular partes de ellas, a hablar de ellas, y ahí es donde estamos ahora. Somos sistemas cuánticos moldeados por la información que refleja el proceso que nos dio forma. Utilizamos las herramientas que nos proporciona el sistema para preguntarnos ¿qué es el sistema? Puede que no sea la respuesta que esperábamos, pero puede que sea la respuesta más honesta que jamás recibiremos.